Saludos, señores, buenas sean las de Dios con ustedes. Yo soy Cecilio Taveras, esto es Las Noticias y sus comentarios. Vamos a iniciar, señores. Compadre, tenía mucho usted sin venir por aquí. ¿Qué lo Señores, una vacacioncita. no, yo no tomé vacaciones. Lamentablemente, alguna visita o algo que llegó a mi casa porque yo no salí. Me involucró y me contagiaron con COVID-19. Yo tengo 20 días que fui... fueron sus opositores para que usted no haga el programa. Fui notificado como que era positivo a COVID-19 y por responsabilidad, pues simple y sencillamente seguí los protocolos de salud y me aislé en mi casa. Pero se le quitó ya. Me he limitado, sí, ya la última prueba que me hicieron dice que estoy negativo. Es decir que no tengo ningún problema. Eso es un asunto de... Yo le quisiera hacer una advertencia a la gente sobre ese asunto. Yo no he salido a la calle desde el 19 de marzo pasado. Alguien vino a mi casa y me contagió. Alguien, yo no creo que ni siquiera sepa. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Yo tengo 21 días que fui detectado, me hicieron la prueba y según la prueba, pues yo salí positivo, según una prueba PCR que me hicieron, salí positivo al COVID-19. Yo tuve durante un par de días una ligera fiebre, no gran cosa. Se me agravó algo porque yo soy hipoglicémico de nacimiento. Por eso tuve algunas complicaciones. Pero aparte de eso, un pequeño problema estomacal que me ocurrió por culpa de una bacteria. Me dieron algunos tormentos y he tenido que estar bajo tratamiento médico. Pero gracias al cielo yo he sido asintomático, podríamos decir, al COVID-19. Yo puedo decir que soy un sobreviviente. Pero un sobreviviente que apenas fue al médico por un problema estomacal. He seguido los protocolos de seguridad para no contagiar mi familia. Y le digo a la gente, señores, miren, por seguridad mía, de mis amigos, de mi familia, yo he mantenido un protocolo. Cuídense. Cuídense y si a alguno le detectan que es positivo, pues haga lo mismo que yo. Quédese en casa. Quédese en casa, disfrute la noticia y su comentario tranquilo. Y disfrute estas medidas de prevención que desde hace mucho tiempo venimos promoviendo. Son medidas para tratar de que el COVID-19 no llegue a nuestras casas. Debemos de practicarla, enseñársela a nuestros niños, principalmente, para que ellos se protejan y no la traigan a la casa. Principalmente donde hay personas ya entrando en la tercera edad, como es mi caso. Cuídense. Y recuerden, quédense en casa. Nosotros vamos a continuar a partir de hoy transmitiendo la noticia y su comentario en vivo y en HD. Suscríbanse a nuestro canal, denle a la campanita. Participen con nosotros vía las redes sociales. Gracias. Y vamos con las noticias. En el día de hoy, lunes 3 de agosto, el gobierno entra en cuenta regresiva. Es los últimos días, a partir de hoy, que estamos a 13 días de concluir el segundo mandato presidencial del licenciado Danilo Medina Sánchez, quien entra en la cuenta regresiva con un partido de la Liberación Dominicana dividido y sin el control del Congreso, sin el control de los municipios. El día 16 de agosto, día de la restauración, el mandatario dejará el poder, entregará el gobierno, sin la posibilidad de optar por un nuevo periodo, salvo que se produzca una nueva reforma constitucional en ese sentido.
13 días, la foto del licenciado Medina, quien llegó al poder en el 2012, será colocada en la galería de expresidente, muy cerca de un zafacón, ubicada en el sección de consejo del Palacio Nacional. El mandatario ya arrancó a sacar cosas personales de su despacho, igual que la mayoría de los funcionarios del gobierno, que ya se están llevando las cosas que, principalmente las cosas personales, que se lleven otra cosa, no sé, pero todas las cosas personales ya se le están llevando. El presidente Medina pondrá su liderazgo, si es que lo ha tenido, en juego en el Partido de la Liberación Dominicana, con la tradición que caracteriza a los exmandatarios luego de abandonar el solio presidencial. Estos suelen sufrir la soledad del poder. Es decir que no solamente a Danilo Medina, a todos los funcionarios de este gobierno le quedan 13 días para entregar la posición que hasta ahora han venido desempeñando. Veremos las actuaciones del próximo gobierno, a ver a dónde va a llegar este asunto, porque ya el señor licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, presidente electo, certificado por la Junta Central Electoral, certificado por el Congreso, el actual Congreso Nacional, asumirá como presidente el próximo 16 de agosto. Vamos a esperar a ver cuáles serán las nuevas medidas y las nuevas autoridades que poco a poco se han ido anunciando quiénes serán parte del gabinete del próximo presidente de la República. Por otro lado, señores, hay una información referente también al presidente Medina. Los decretos del presidente dejaron sin funciones a 44 funcionarios. A solo días de que se produzca el cambio de mando, el presidente Medina deja sin función un total de 44 funcionarios del gobierno con la promulgación de 3 decretos. Estos decretos han dejado sin funciones un total de 44 personas, en su mayoría, y ahí hay algo raro, en su mayoría funcionarios que fueron nombrados en los gobiernos del doctor Leonel Fernández, lo cual llama mucho la atención, porque estas personas, uno no le ve como el sentido a los decretos cuando apenas faltan 13 días para finalizar este gobierno. Aunque alguien por ahí me dijo, bueno, el problema es que esas son de las personas del círculo del partido del presidente de la República, y él quiere protegerlos tratando de que ellos puedan cobrar su liquidación. Bien por él, bien por él. Bueno, óyete, yo no te digo que esté mal. Lo que sí yo te digo es que eso, aunque no es ilegal, en cualquier gobierno que se haga, es inmoral, sea quien sea que lo haga. Cancelar funcionarios para que puedan tener derecho a una liquidación en cualquier empresa del gobierno es inmoral. No es ilegal, pero es inmoral. Y el que llega nuevo no tiene que cancelarlo igual. Y le tienen que dar su cuarto como quiera. No. A la mayoría de los funcionarios no le corresponde liquidación.
a la mayoría de los funcionarios del gobierno no le corresponde liquidación, salvo que ocurra algo como lo que está pasando ahora. Pero igualmente entiendo yo que el que entra nuevo lo destituye. El que entra nuevo lo destituye, pero no le da liquidación. ¿Por qué? Porque esas personas se le vence. Esas personas vencen su periodo de trabajo el 16 de agosto, junto con el presidente de la República, el vicepresidente, los congresistas. Cuando viene a ver se canceló también. ¿A quién? Yo nunca he sido empleado. Danilo, que se canceló él mismo. No puede. No puede, no. No puede. El presidente de la República no puede cancelarse el mismo para cobrar una liquidación. Eso lo hacen normalmente lo hacen funcionarios medios. Nunca lo hacen ministros ni encargados ni directores de alguna empresa estatal. Te pongo como ejemplo, por ejemplo, el director de INESPRE no puede cancelarse él mismo. Él sí puede cancelar una serie de funcionarios que tiene bajo su gestión para que esos funcionarios cobren la liquidación antes de irse. Ya eso yo vi que lo hicieron en gobiernos anteriores. Por eso te digo, no es ilegal, pero es inmoral desde cualquier punto de vista. Por otro lado, señores, vamos a pasar a una partecita que realmente uno no la entiende. Son noticias que salen y uno la piensa. Más de 8,000 detenidos durante el toque de queda de fin de semana. Óigase bien la cifra. Más de 8,000 personas detenidas en el toque de queda del fin de semana. Una particularidad de este toque de queda es que de lunes a viernes el toque de queda comienza a las 7 de la noche, pero sábado y domingo comienza a las 5 de la tarde. Una gran mayoría de las personas olvidan el sábado que a las 5 de la tarde inicia el toque de queda, lo cual produce que esas personas simple y sencillamente se queden salgan y se le olvida que a las 5 de la tarde, yo digo se le olvida, es una expresión un poquito dominicana o a la dominicana, porque todos hemos leído los decretos de este estado de emergencia sin razón. Este es un estado de emergencia que no tiene ninguna razón, pero fue declarado por el Congreso. Y sabemos que el gobierno decretó un toque de queda seccionado y fraccionado por provincias, algunas provincias. En algunas provincias el horario varía un poco, ¿no? Pero en el distrito, por ejemplo, en el Gran Santo Domingo, el horario sigue siendo el mismo que se obtuvo anteriormente. Horario de lunes a viernes, de 7 de la noche a 5 de la mañana, sábado y domingo de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Mientras tanto, más de 8,000 personas. Incluso ayer la Policía Nacional apresó 1,292 personas por estar en las calles durante el horario de toque de queda. Esta medida busca reducir la propagación del contagio del coronavirus en territorio dominicano. Un disparate, porque así como cualquier persona se contagia de 5 de la mañana a 7 de la noche, también se puede contagiar igualito de 7 de la noche a 5 de la mañana. ¿Ustedes saben por qué?
porque desde un principio aquí no ha habido de parte del gobierno acciones concretas y efectivas para imponer el toque de queda a hacha y machete, como decimos los dominicanos. Y vemos, por ejemplo, hay un toque de queda. Sí, ¿a dónde hay toque de queda? Hay toque de queda en las avenidas, en las calles principales de los barrios, y en sitios así, y en calles de mucha circulación. Pero después, adentro de los barrios, bueno, los barrios como Los Prados, los barrios como San Jerónimo, La Pradera, La Castellana, El Millón, el ensanche Quisqueya en ciertas partes o en la mayor parte, Piantini, Naco, Gascue. En esos lugares hay toque de queda. Se cumple en un 90%. Pero cuando usted se mete a Capotillo, a Gualey, a Los Guandules, a Maquiteria, a Cristo Rey allá atrás, cuando usted coge para, ¿cómo es? Herrera adentro, Buenos Aires adentro, el Café de Herrera, cuando usted se mete a esos sitios donde la policía no va, la policía se queda en los retenes, en las afueras, andando por las avenidas. Pero ahí adentro la policía no va. Y ahí hay un ejemplo de, por ejemplo, en el día de ayer en Maquiteria, a las 9 de la noche, un tiroteo entre residentes de Maquiteria y policía que se le ocurrió llegar por ahí. Esas son cosas de todos los días en esos lugares. Usted coge para Los Guandules a las 9 de la noche y se mete para allá atrás y usted va a encontrar a la gente en la calle como que es un día normal. Usted coge y se mete en Los Guaricanos, para allá, para el control de guagua, y se va a encontrar lo mismo. ¿Por qué? Porque esos sitios la policía no los visita. La policía se queda en los retenes, en las calles principales y en las avenidas. Entonces, ¿de qué contagio que estamos evitando? Díganme a alguien, ¿qué contagio estamos evitando? Mientras tanto, señores, vamos a continuar, vamos a pasar a otra información. Los hospitales están desbordados por COVID-19 y, curiosamente, el ministro de Salud Pública dice que baja la ocupación. El ministro de Salud Pública afirmó hoy que la presión en los centros de salud se redujo por la ampliación de camas que, según él, bajó la ocupación a 70%. Sin embargo, los médicos enfrente de los hospitales revelan que no hay espacio y decenas de pacientes esperan en las emergencias por una cama. Las 16 camas nuevas habilitadas en el Francisco Moscoso Puello y las 36 de cuidados intensivos de la ciudad sanitaria se llenaron el fin de semana. Algo que era de esperarse. ¿Por qué era de esperarse? Porque las autoridades, estas autoridades salientes, no ejecutaron las medidas que desde marzo pasado debieron empezar a ejecutar. ¿Por qué? Porque las autoridades sanitarias dominicanas sabían que nosotros no teníamos en los hospitales la capacidad para soportar los picos de la pandemia que hoy en día están llegando. Porque todavía nosotros, desde marzo pasado hasta la fecha, no hemos reducido en nada, absolutamente en nada, la curva de la pandemia. Aún nosotros seguimos subiendo. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, que a veces no hay prueba para hacerla. Si no hay prueba, ¿cómo sabemos la cantidad de contagios que hay? Porque las autoridades no previeron nunca previeron que iban a faltar
sabiendo nuestras precariedades sanitarias, nunca previeron que iban a faltar camas de UCI, o sea, de unidad de cuidados intensivos, y camas en espacios normales para enfermos de COVID-19. Eso es una realidad que aquí nadie la quiere reconocer, pero es una realidad. Y el ministro de Salud Pública, a pesar de sus esfuerzos, a pesar de sus pronunciamientos, sabe que no hicieron el trabajo que debían hacer. Punto. Siguiendo con el ministro de Salud Pública, desconoce que el brote de COVID-19 en Nagua y dice no son parte de las estadísticas nacionales. Hay pronunciamientos muchas veces que uno piensa que no vienen de personas inteligentes. Las 90 personas positivas al COVID-19 detectadas en el hospital de Nagua, donde se realizaron 100 pruebas durante una jornada dirigida por la Dirección Provincial de Salud, no forman parte de las estadísticas nacionales de COVID-19. Esa fue una afirmación hecha por el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud Pública, quien dijo que va a investigar el por qué los datos no se publicaron en la fuente oficial denominada Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Según el funcionario, esta es una violación a las leyes de salud, puesto que no pueden existir dos fuentes oficiales de información con relación a la situación de la pandemia en el país. Bueno, una opinión del ministro Sánchez Cárdenas. Una opinión que no le quita en nada la verdad a lo ocurrido en el hospital de Nagua, donde 42 de 45 servidores públicos del hospital resultaron positivos a una prueba PCR. Donde de los otros 55 personas, 45 o 50 resultaron positivas también a pruebas PCR. Solamente realizaron 100 pruebas. Eso es algo que en los hospitales donde están recibiendo pacientes de COVID-19 ocurre casi seguro en todos, pero el ministro de Salud y el Ministerio de Salud Pública no se han dedicado a hacerle las pruebas que debieran estarle haciendo semanalmente a todos los servidores de los servicios de salud en los hospitales. Son personas que están bregando con una cantidad de personas que ellos no saben si están contagiados o no. Y con el agravante de que se quiera o no se quiera, en los hospitales públicos de nuestro país no hay la cantidad de suministros médicos necesarios, cantidad de suministros de protección para los médicos, las enfermeras, los camilleros, etcétera, etcétera. No la hay. Y el ministro de Salud Pública lo sabe. Entonces, bajo esas circunstancias, a ese personal debiera hacérsele una prueba semanal, que no se está haciendo. En cuanto a las personas que van a esos sitios requiriendo atenciones de salud, pues sabemos que la gran mayoría están afectadas de COVID-19, pero si no le hacen la prueba, ¿cómo se va a saber? No hay forma. Bien, señores, vamos a volver de nuevo a estas medidas de prevención que estamos promoviendo desde hace mucho tiempo. Son medidas para tratar de que el COVID-19 no llegue a nuestras casas, a las suyas. Enséñensela a los niños, aplíquenla, practíquenla. Por favor, cuídense. Si se sienten mal, quédense en casa, consulten a un médico. Ayuden a parar el coronavirus. Y mientras tanto, señores, vamos a seguir de nuevo
Vamos a seguir con el letrerito ese que tenemos ahí arriba. Quédate en casa. Quédate en casa con tus hijos, con tu familia. Recuérdate que el COVID-19 está ahí afuera esperando que tú salgas a buscarlo. O esperando que llegue alguien a tu casa, como ocurrió conmigo, que llegó a mi casa a contagiarme a mí. Así puede llegar alguien a tu casa a contagiarte a ti. Pero es más difícil en tu casa que en la calle. Es decir, que quédate en casa. Continúa en casa con la noticia y su comentario que estamos transmitiendo en vivo y en HD. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Empírico Media. Dale a la campanita. Interactúa con nosotros vía redes sociales. Vamos, señores, a una información internacional. La industria farmacéutica unida busca vacuna para el COVID-19. La industria farmacéutica de todo el mundo está buscando una vacuna. Antes la COVID-19, los grandes laboratorios competían entre ellos en distintas ramas de la ciencia. Sin embargo, la pandemia ha provocado que estos grandes emporios se unan a la carrera de lograr una vacuna segura y eficaz para salvar la vida de millones de personas. Producir una vacuna en promedio tarda 10 años. La que más pronto se ha sacado tardó 9, dice Victoria Brenes, directora ejecutiva de la Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos, Federafarma. De cada 10 vacunas que se empiezan a investigar, solo una logra el resultado. Dentro de Federafarma, organización que agrupa 17 laboratorios del mundo, hay 6 compañías: Janssen, AstraZeneca, Pfizer, GSK, MSD y Sanofi, que investigan vacunas para enfrentar la pandemia. Actualmente la industria se ha enfocado en apoyar a los gobiernos del mundo para buscar una pronta solución. Hasta el pasado viernes había 24 vacunas en evaluación clínica, es decir, que están en prueba con humanos, y 142 en evaluación preclínica a nivel de laboratorio. La Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica realizó ayer un encuentro con medios de comunicación donde fueron abordados temas sobre la seguridad futura de la vacuna ante la prontitud con la que se está trabajando, y manifestó que aunque se están realizando procesos paralelos, se está respetando toda la rigurosidad científica. Cada uno de los laboratorios que está trabajando en la vacuna ha afirmado que el hecho de tener un programa acelerado no compromete la rigurosidad con seguimiento de las entidades regulatorias. Esas son cosas que dice la industria farmacéutica unida del mundo. Donald Trump ya dijo que no, que esa vacuna es chimba. Bueno, el problema es que eso fue porque no hizo él. Donald Trump tiene una idea un poquito rara sobre el asunto de las vacunas. Sabemos que ya hay vacunas que están siendo probadas en humanos en Estados Unidos, en Brasil, en Ecuador, en El Salvador, en Colombia, en Bolivia. Los laboratorios están probando esas vacunas en la India con humanos. Eso es hasta ahora las informaciones que se tienen, y algunos dicen que antes de noviembre ya habrá una vacuna disponible. Lo que no tendrán será la cantidad necesaria, pero sí habrá una vacuna disponible en contra del COVID-19. Vamos a esperar que sí. Mientras tanto, la OMS afirma que quizás nunca haya una solución para el COVID-19. Este es el tipo de noticia que, por sus contradicciones, uno no las entiende. No hay solución y quizás nunca la haya, declaró el director general de la OMS. Advirtió este lunes que quizás nunca haya una solución contra la pandemia de COVID-19 a pesar de la carrera en curso para obtener una vacuna.
no hay solución y quizás nunca la haya, declaró el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa en línea. Todos esperamos tener un número de vacunas eficaces que puedan evitar que la gente se contagie, pero entre tanto, frenar los brotes depende del respeto de las medidas de salud pública. El director general de las Naciones Unidas, de la Agencia de las Naciones Unidas, anunció por otra parte que la misión de la OMS en China concluyó el trabajo preparatorio para su investigación sobre el origen de la pandemia de COVID-19. Señores, estas son informaciones que ponen a uno a pensar. ¿Por qué? Se supone que la Organización Mundial de la Salud no debiera de estar dando este tipo de información, porque son informaciones quizás o sin quizás sumamente alarmistas. Decir que quizás nunca haya una vacuna es poner en duda la capacidad del ser humano para encontrar una cura a una enfermedad que, según algunos científicos, incluyendo una de las mejores científicas chinas, fue una enfermedad producida en un laboratorio. Mucha gente dice que no y andan buscando animales que, según ellos, han tenido el coronavirus por años. Pero otros doctores científicos que han estado laborando en diferentes laboratorios en diferentes países del mundo afirman simple y sencillamente que este COVID-19 es una enfermedad producida en un laboratorio de una de las grandes potencias del mundo. Seguiremos esperando, señores, que aparezca la verdad. Monda y Lironda. Algún día se sabrá, porque dice un viejo refrán: el que no quiere que algo se sepa, que no lo haga. Y es una gran verdad. Mientras tanto, los casos globales de COVID-19 superan los 17.8 millones de personas, con un gran ascenso en algunos países latinoamericanos como Colombia. Esas son informaciones que nos llegan sobre la cantidad de casos globales de COVID-19. Ya supera los 17.8 millones de personas contagiadas en todo el mundo, poniendo como a la cabeza de ese grupo, poniendo a Estados Unidos, seguida de Brasil en Latinoamérica. Ya tuvimos los casos de Italia, de España, curiosamente, una de las ciudades donde inició el COVID-19, que es la ciudad de Wuhan, pues no está entre las grandes ciudades con alta concentración de contagio. Es curioso, pero esa es la realidad. Por ejemplo, ya Chile está por encima de China en cuanto a contagio. ¿No? Hasta nosotros. No, nosotros no tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, en Ginebra, los casos globales de COVID-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud, que ya alcanzaron los 17.8 millones, tienen un fuerte ascenso de la pandemia en naciones como Colombia, que hoy entró en la lista de los 10 países con más contagios del planeta, con 306.000 casos confirmados. Colombia pasó al Reino Unido y 5 de los 10 países más afectados del mundo son latinoamericanos. Como dije ahorita, Brasil, 2.7 millones de contagios, México, 434.000, Perú, 422.000 y Chile, 359.000 personas contagiadas.
Estados Unidos lidera el grupo con 4.5 millones de casos y encabeza la lista de países con mayor número de contagios en el continente americano con 9.6 millones de infecciones. Es lejos de todo el mundo el más afectado. Los fallecidos por la pandemia en el día de hoy ascienden a 686.145, de los que más de 363.000 se registraron en América, 213.000 en Europa. Estados Unidos suma más de 153.000, seguido por Brasil con 93.000, México 47.000, Reino Unido 46.000, en una lista donde Colombia ocupa el 10º lugar y acaba de superar la barrera de los 10.000 muertos. Los pacientes recuperados en el planeta ascienden a 11.5 millones, un 62% del total, y en 1% de los casos aún activos se encuentra en estado grave o crítico. Son cifras, señores, realmente alarmantes del COVID-19. Son las cifras que las agencias internacionales nos están dando para que todos estemos enterados del desarrollo de esta pandemia que poco a poco va llegando o ha ido llegando a todos los países del mundo. Unos son más afectados que otros, pero esa es la realidad que el mundo está viviendo hoy en día con el COVID-19. Señores, hay un caso que yo quiero ver. Bolivia clausura el año escolar por la pandemia. Antes de leer esta noticia, yo quiero ver este pequeño corte. Quiero que ustedes lo escuchen. El gobierno de la presidenta Yanine Áñez comunica la clausura de la gestión educativa 2020 para el subsistema de educación regular en sus niveles inicial, primario y secundario de la educación fiscal, privada y de convenio, misma que entrará en vigencia a partir del lunes 3 de agosto. Esto implica la promoción de los estudiantes al curso inmediato superior. Asimismo, se instruye a las unidades educativas cumplir con los trámites administrativos de rigor. Durante el resto del año 2020, el Ministerio de Educación, Deportes y Cultura continuará fortaleciendo la formación, capacitación y el desempeño de los maestros para el manejo de los recursos educativos de las modalidades a distancia y virtual. También se continuará con procesos formativos complementarios destinados al desarrollo integral de los estudiantes, sobre todo de los bachilleres. Es importante informar que en vista del retraso tecnológico de las últimas décadas, este periodo será dedicado a la ampliación de las redes de fibra óptica, señal satelital y de Internet, dotación de equipos tecnológicos y suscripción de acuerdos entre los gobiernos nacional, departamental, municipal para asegurar el acceso al Internet. Todos conocemos que durante estos 14 años de bonanza económica, el gobierno anterior no invirtió en mejorar estos sistemas de Internet, no hemos podido entrar a la modernidad y lamentamos mucho que en provincias, en muchos sectores de nuestro país, no hay Internet, por lo tanto no se puede pasar clase. Y por eso es también que se ha tomado la decisión de clausurar el año escolar en vista de esta situación tan lamentable en que ha vivido el país en estos 14 años, donde se prefirieron construir canchas, donde se despilfarró los recursos de los bolivianos y no se invirtió en esta clase de tecnología que ayuda mucho a los estudiantes. Además, para la modalidad de educación. Bien, señores, ahí estuvimos escuchando una serie de explicaciones del gobierno boliviano sobre la clausura del año escolar en Bolivia. Debido a que el Estado no logra garantizar el acceso a la educación virtual. Óiganse esto, porque tiene mucha similitud con República Dominicana. El Estado no logra garantizar el acceso en áreas rurales. La gran mayoría del área rural no cuenta con Internet. Los niños no tienen Internet. La fibra óptica solo llega a las grandes ciudades.
no hay condiciones, por lo que se ha visto conveniente clausurar el año escolar, dijo el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, en conferencia de prensa. Señores, esta información a mí me llamó mucho la atención porque nosotros tenemos anuncios de que el próximo año escolar quieren iniciarlo el próximo 24 de este mes de agosto. Las clases presenciales, con la situación actual de la pandemia en República Dominicana, yo no creo que sean posibles. Y según muchas encuestas que se han hecho en esta semana, en estos últimos 4 días, principalmente, el 90% de los padres dominicanos no está de acuerdo con enviar sus hijos a la escuela. ¿Por qué? Enviar los niños a la escuela en esta situación es prácticamente enviarlo a que se enfermen, a que se contagien todos. Y entonces, las clases virtuales, aquí hay muchos colegios privados que tienen las plataformas y los medios para impartir docencia. Muy bien. ¿Y las escuelas públicas? Vamos a las escuelas públicas. Las escuelas públicas de las ciudades del interior del país, porque aquí en Santo Domingo hay muchas escuelas públicas que pueden implementar una plataforma y dar clases virtuales. Y en el interior, yo le voy a poner un caso sencillo. Voy a poner la ciudad de Moca. Un caso sencillo, la ciudad de Moca. ¿Tiene Moca la capacidad para impartir docencia virtual? Es una ciudad con, qué sé yo. ¿Qué Moca? ¿Y tú te vas tan lejos? Sí, yo. Aquí mismo, vámonos a San Cristóbal. A San Cristóbal, a Villa Altagracia, a Baní, San Pedro, La Romana, a Tomayor. Entero. ¿No? Mire, fuera de Santo Domingo, cualquiera, En Santiago hay Santiago, quizás, en Santiago, no, en Santiago y en Romana, Santiago, Romana, yo sé que hay algunos, de 32, algunas áreas. De 32. No, pueden haber 4, algunas áreas. Y aquí, Por mismo, eso, y aquí mismo en el distrito, si vamos a poner que hagan 100 escuelas, no hay 50 que puedan hacerlo. Que puedan hacerlo. Señores de educación, bueno, los que se van yo diría que no le importa lo que ocurra después que ellos se vayan, y ellos se van el 16. Ya a partir de ahí es responsabilidad de los que vienen. Se fueron ya. Ojalá que los que vienen tengan la conciencia de que aquí en República Dominicana, primero, el 90% de los padres no está de acuerdo con enviar sus hijos a la escuela. Segundo, nosotros no tenemos la educación dominicana pública. No tiene, óigase bien, no tiene la capacidad para impartir docencia virtual en República Dominicana. Ahora mismo la gente se está mudando porque no tiene cuarto para pagar donde vive. Y va a tener para inscribir un muchacho en un colegio y para estar atento a eso. Bueno. Señores, quería que oyeran la situación de Bolivia porque quiero que hagan la comparación con República Dominicana, principalmente a las autoridades que se instalarán el 16 de agosto próximo. No hay condiciones bajo esta pandemia para enviar nuestros niños a las escuelas. Y tampoco hay plataformas virtuales para que nuestros niños reciban clases virtuales en sus casas. Esa es una realidad y tenemos que reconocerla. Mientras tanto, señores, vamos de nuevo a impartir o a darle a conocer estas medidas que desde hace mucho tiempo venimos pidiendo que ustedes se la apliquen, que se le enseñen a los niños. Son medidas para prevenir el COVID-19 o coronavirus, que está ahí afuera esperando que tú salgas a buscarlo. Medidas de sanidad,
medidas de higiene elementales que todos podemos practicar. Si se sienten mal, quédense en casa. No consulten a nadie, llaman a un médico. Y quédate en casa. Quédate en casa, disfruta la noticia y su comentario, que es en vivo y en HD a través de nuestro canal de Empírico Medio en YouTube. Comparte con nosotros vía redes sociales. Señores, vamos por otro lado ahora. El ministro de Trabajo asegura que la situación de los trabajadores no es halagüeña. Y no lo puede ser. No hay forma. El ministro de Trabajo, Winton Santos, afirmó esta mañana que la situación que atraviesan los trabajadores dominicanos no es buena, no es halagüeña, a pesar de que las suspensiones de contratos se han reducido de 800,000 a 360,000. Al recibir al próximo ministro de Trabajo y a la Comisión de Transición, el señor Santos manifestó que todos los días cientos de trabajadores cesanteados o despedidos abarrotan el patio de la institución buscando el cálculo de sus prestaciones laborales. Una situación que se veía venir y que estaba anunciada. Y mientras más se prolongue esta pandemia, pues mayores serán los daños a nivel del trabajador. Recordemos que Estados Unidos, por ejemplo, se han perdido alrededor de 10 millones de empleos. Es decir que aquí se van a perder, según el ministro, alrededor de 100,000 empleos. Eso son las proyecciones que tiene el ministro de Trabajo sobre la República Dominicana. Vamos a esperar que la situación no empeore más de la cuenta, pero esto es parte de la pandemia y tenemos que vivirlo. Señores, aquí hay una información que apena a toda la comunidad de las comunicaciones. En el día de hoy falleció la madre de la familia Germán, Milagros Germán, y sus hermanos. En el día de hoy, la madrugada de este lunes, doña Milagros Olaya Sánchez, madre de Milagros Germán, el director de Bellas Artes Félix Germán y el productor de cine Carlos Germán. De acuerdo a las informaciones, el desastre de doña Milagros, de 92 años, se produjo en su residencia. Es una información lamentable que enluta a toda la familia de las comunicaciones, ya que la diva es una persona muy querida y que resalta mucho dentro de la comunidad que vive dentro del sistema de comunicación de República Dominicana. Nuestras condolencias a la familia Germán por el fallecimiento de su madre y paz a los restos. Pasamos, señores, a otra información. Las autoridades de Venezuela encuentran en un lago de Maracaibo el avión que desapareció el pasado sábado de República Dominicana. Un avión, las autoridades de Venezuela revelaron hace unos minutos que fue hallado en su territorio el avión matrícula N-17JE, reportado en República Dominicana como desaparecido desde el pasado sábado. Se dijo que fueron capturados 3 sujetos, 2 de nacionalidad dominicana, Claudio Castillo y Rolando Pineda, y un venezolano identificado como Osvaldo Blisic. Esta es una información. Lo agarraron allá en Venezuela. La información fue ofrecida
a través de la cuenta del oficial del Ministerial del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela. Algo que periódicamente se repite. Un avión sale de República Dominicana, se pierde y aparece en Venezuela. Pero lo que agarraron, lo agarraron cerca del avión, fue. Lo agarraron cerca del avión, Dicen ellos. dicen ellos, Porque el avión tiene mucho perdido ya. desde el sábado, ¿Y cuándo agarraron los sospechosos? hoy. Y tan cerca estaban del avión, a 3 días después. A Bueno, una semana. bueno. No me hagas eso. La noticia es de las autoridades no, así venezolanas. no. La noticia es de las autoridades venezolanas. Por eso son los más buscasonidos. Bueno, te estoy diciendo que la noticia es de las autoridades venezolanas. Así no. Esos son los que... Bueno, Ah, eso fue el ciclón que lo llevó hasta ahí. ¿qué ciclón? El que pasó ahora, Isaías. Isaías. Sí. Pero Isaías subió para acá, para las Bahamas. Pero hace una semana que se perdió. Sí, Y agarrando tipo ayer. Dime. No se parece mucho. Ay, caramba, señores. En una última información. Esta no es una información, esta no es una noticia cualquiera. Esto es una información de un periódico, un periodista, el director del periódico El Día, señor José Monegro, quien en un artículo bastante, por lo menos extenso, no demasiado extenso, ¿no? Dice algunas cosas. Voy a leer 2 o 3 párrafos porque es muy largo. Los medios de comunicación, incluyendo los medios periodísticos, tienen en la publicidad una de sus principales fuentes de ingresos. Ofrecen a los interesados acceso al público, el cual obtienen de manera fundamental por la calidad de sus contenidos y el uso de las plataformas por las cuales transmiten su contenido. Hasta ahí todo se entiende. La distorsión comienza cuando entidades o personas públicas y privadas pagan para manipular contenidos, fingir simpatías, torcer opiniones y hasta para difamar a terceros. Los que se prestan a esa praxis, la picardía del dominicano los ha bautizado como bocina. Hay bocina, hay corneta, hay trompeta, hay de todo. Dice el señor Monegro, el más afectado ha sido el periodismo, pues aunque la inmensa mayoría de los que se dedican a eso no son periodistas, por el simple hecho de utilizar medios de comunicación de masa, la gente los asume como tales. Algunos, cuya caradura no les llega tanto como para autodenominarse periodistas, acogen el mote de comunicadores, como si eso fuera una profesión y no una condición intrínseca del ser humano. Por eso es que yo digo que yo lo que soy es un locutor viejo, no un comunicador. Hay quienes han decidido corporativizar la manipulación y ofrecen paquetes que incluyen bocinas, influencers en las redes sociales, bots para generar tendencias y escritores para publicar artículos. Esos son llamados estrategas y aquí viene lo bueno. Facturan decenas de millones de pesos al año a entes públicos y privados. A mí me llamó mucho la atención este artículo del señor Monegro, donde desnuda la situación actual del periodismo en República Dominicana. Porque aquí tenemos periodistas, comunicadores y un grupo de personas que tratan de influir en la sociedad, tratando de crear tendencias políticas, tendencias sociales, tendencias artísticas y hasta deportivas. Muy interesante el artículo del señor Monegro, a quien felicitamos por desnudar de esa forma
la situación actual de las comunicaciones en República Dominicana. Señores, hasta aquí en el día de hoy. Esto ha sido la noticia y sus comentarios. Gracias por estar con nosotros y seguimos en otra ocasión. Hasta la próxima.